el Instituto Prisciliano Sánchez del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco y licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara. Ha participado en la organización de procesos electorales desde 1994 y actualmente ocupa por segunda ocasión el cargo de consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Estuvo involucrado desde el inicio de proyectos de votación electrónica hasta que por primera vez en la historia de nuestro país se realizó en su gestión como presidente la primera votación vinculante con 991 urnas electrónicas en 43 municipios del estado de Jalisco. Ha participado también en seminarios especializados en elecciones, nuevas tecnologías y democracia. Cuenta con diversas publicaciones en libros y revistas, tanto nacionales como internacionales, referentes al tema de participación ciudadana y al uso de nuevas tecnologías en los sistemas electorales. Sin más preámbulo, maestro, bienvenido y adelante, por favor. Muchas gracias, magistrada presidenta de esta sala regional, a los miembros de este presidio que me honran con su presencia y su compañía. Agradezco por supuesto a los magistrados de la sala regional su calurosa hospitalidad, al magistrado Eugenio Isidro Gerardo Partida Sánchez y a José Antonio Abel Aguilar Sánchez, insisto, por su amable recibimiento y ser como siempre excelentes anfitriones. También no omito agradecer la presencia de las y los legisladores, tanto federales como a nivel local, que en próximas fechas, como lo dijo mi compañero que me antecedió en el uso de la palabra, mi amigo Paco Guerrero, en próximas fechas estarán traduciendo estas reformas a la Constitución en las leyes, tanto a nivel federal como en cada una de las entidades federativas, y esperemos que este foro sirva para aportar algunas ideas que se traduzcan en el fortalecimiento de nuestra democracia. Bien, pues dicho lo anterior y para no excederme del tiempo que nos han asignado, desde hace ya algunos años en el Instituto Electoral seguimos la evolución en la lucha por los derechos de género. Contribuyendo en esta lucha promovemos institucionalmente la capacitación de las mujeres, fomentamos su liderazgo político y su mayor participación en la vida pública y pugnamos por la elaboración de políticas contra la discriminación para generar condiciones que reduzcan las desigualdades de trato y oportunidades que existen entre hombres y mujeres, fundamentalmente las relativas al ámbito político. Con el objeto primordial de este foro es abonar y dotar de elementos a quienes habrán de elaborar las leyes secundarias relacionadas con la reforma política recientemente aprobada con el decreto del pasado 10 de febrero. Trataré de aportar a la identificación a los aspectos técnicos y jurídicos que puedan marcar diferencia entre una legislación y una legislación de altura a las exigencias democráticas actuales. Hablar de la participación de las mujeres en la vida política y democrática de nuestro país resulta un tema inagotable por su trascendencia, ya que requieren un debate permanente. Hoy este debate se centra en las acciones que habrán de garantizar el cumplimiento en cuanto a la paridad de género en las candidaturas, por una parte, y por otra, determinar las posibles bases para una regulación que obligue y establezca una cuota de género en la integración de los órganos electorales. Las cuotas de género han evolucionado de manera gradual en el régimen electoral mexicano. La primera legislación en materia de género en el Poder Legislativo del país data en 1993 y consistía simplemente en recomendar en el Código Electoral
en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que, entre comillas, partidos políticos promoverán en los términos que determinen sus documentos internos una mayor participación de las mujeres en la vida política del país a través de su postulación a cargos de elección popular. En 1996 se adiciona y modifica el COFIPE para indicar que los partidos nacionales considerarán en sus estatutos que las candidaturas a diputados y senadoras no excedan el 70% para un mismo género. La debilidad principal de esta normativa era que no distinguía entre candidaturas titulares o suplentes, ni en el orden o jerarquía de la ubicación de los candidatos dentro de las listas plurinominales. De manera que los partidos podían satisfacer fácilmente la cuota de género mediante las candidaturas uninominales suplentes o bien echando mano de los últimos escaños en las listas plurinominales. De 2002 a 2007, las cuotas de género cambiaron de manera importante al establecer la cuota hasta al menos el 40% de los candidatos propietarios de un mismo género, procurando llegar a la paridad. Además, se establecieron restricciones en el orden de la lista de candidatos plurinominales, de modo que las mujeres aparecieran dentro de las principales posiciones de cada lista y se fijaron sanciones ante el incumplimiento a cualquier partido político. Sin embargo, se mantuvo la posibilidad de excepción de las candidaturas de mayoría relativa que sean resultado de un proceso de elección democrática. Actualmente se han concentrado las modificaciones constitucionales que establecen el mandato para que los partidos políticos de garantizar la paridad de género en las candidaturas a legisladores locales y federales, es decir, 50% de las candidaturas deberán ser de género distinto. Al analizar las experiencias pasadas, hemos sido testigos de una renuente condición de algunos actores, partidos políticos, de autoridades, sociedad y medios de comunicación por aceptar la obligación de las cuotas de género, por lo que debemos establecer un panorama específico en términos de cómo las leyes secundarias abordarán las posibles barreras históricas que han impedido cumplir con las cuotas de género y lograr la igualdad de los géneros. La paridad de género contemplada en la reforma político-electoral es digna de un reconocimiento especial. Sin embargo, de cada reforma se deriva la necesidad de regular o reglamentar su práctica conforme a ciertas condicionantes que permitan su adecuada aplicación. Por ello, es importante establecer reglas claras que eviten las simulaciones en los procesos democráticos internos o la interpretación de fórmulas en las listas plurinominales compuestas, comúnmente denominadas de repechaje, que lo único que tratan es de evitar el empoderamiento ganado a pulso por las mujeres en pleno ejercicio de sus derechos fundamentales de votar y ser votadas. Ya lo han puesto de manifiesto algunas sentencias de los más altos tribunales jurisdiccionales de nuestro país, al elevar por encima de cualquier circunstancia no solo el derecho de las mujeres a ser postuladas, sino la tutela del acceso de las mujeres al ejercicio real del poder. Debemos vigilar el gran reto de la elaboración de la normatividad secundaria, ya que deberán indicarnos de qué manera se materializa esta obligación y cómo la procesarán los partidos políticos, atendiendo la cuota tanto en diputados de mayoría relativa como en representación proporcional. E incluso a nivel local tendría que discutirse la situación de los ayuntamientos, estableciendo quizás una cuota de género en la conformación de las listas, tanto en su número como en su relación de orden, y por qué no, establecer
obligación de que las mujeres encabecen como presidentas municipales las listas de un determinado porcentaje en los municipios. Por otra parte, con la publicación del decreto de la reforma constitucional en materia político-electoral, se abre también, además de la paridad como camino hacia la igualdad de género, una nueva etapa en lo largo del proceso de transición del régimen político mexicano. Se trata de cambios que modifican de manera sustantiva las reglas e instituciones del sistema electoral, de partidos y de gobierno, tanto a nivel nacional como a nivel local. En materia electoral, específicamente la transformación es mayúscula, ya que se abandona el modelo de organización electoral vigente en los últimos años y que se caracterizó por la existencia de órganos y competencias diferenciadas respecto de la organización de las elecciones en el ámbito nacional y subnacional, del cual no me voy a extender y que todos ya conocemos cómo se dieron estas reformas en materia de elecciones. Debemos recordar que la figura del consejero inicialmente en órganos de la administración electoral fueron 3 etapas desde mi punto de vista evolutivas, que primero se buscó la especialización, continuando con la ciudadanización hasta llegar a la profesionalización. Consejeros magistrados en una primera etapa, consejeros ciudadanos y consejeros electorales han sido materialización de estas etapas. En cuanto a los primeros, se buscaba la profesionalización jurídica de los candidatos. La figura de los candidatos o consejeros ciudadanos obedecía a la necesidad de los cargos fueran conferidos a candidatos que se sitúan por encima de los partidos políticos. Finalmente, los consejeros electorales vigentes al día de hoy obedeció al propósito de especificar que solo ellos tienen derecho a voto en la toma de decisiones, por lo que deberán contar con un conocimiento profundo y especializado en la materia electoral. Siendo así, y teniendo la concepción de la organización de las elecciones como una función de Estado en nuestra Carta Magna, el constituyente, atendiendo a las convicciones y tratados internacionales reconocidos por México, e incluso las estrategias para la igualdad de oportunidades y no discriminación contra las mujeres contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo, tiene que delinear y establecer una serie de requisitos y circunstancias específicas que deben cumplir los titulares de los cargos para desempeñar de manera idónea la función electoral encomendada. Sin embargo, la reforma electoral fue omisa en cuanto al tema de igualdad de género, concentrando la reforma en el mecanismo que permite su conformación, dejó de lado las posibles acciones afirmativas que se traduzcan en cuota de género. Por lo que ante tal omisión legislativa en la Carta Magna, solo se estableció en la convocatoria una recomendación para que el Comité Técnico de Evaluación decidiera poner, y que la letra dice: el Comité Técnico de Evaluación establecerá un método de evaluación que incorpore criterios objetivos para evaluar el conocimiento, la experiencia, trayectoria personal, profesional y solvencia ética de las y los aspirantes. Cito: procurando el principio de equidad. Procurando. El resultado de dicha convocatoria es que poco menos del 25% de las mujeres inscritas y alrededor del 33% de mujeres que continúan en el proceso, hoy de ellas 2 en esta mesa, no obstante que no existe una obligación específica en la ley, el hecho es de que el número de mujeres que pasaron a la siguiente etapa de la convocatoria representa un porcentaje mayor del inicial
y nos habla de la capacidad y competitividad de las mujeres en el ejercicio profesional, lo cual indudablemente debemos reconocer. Los números no nos dejarán mentir: de 307 inscritos, 70 fueron mujeres, esto representa el 22.80%, y para la segunda etapa estamos 71, 23 mujeres, y que representa casi el 33%. Para la segunda etapa estamos esperando este porcentaje a ver cómo se desarrolla. Por otra parte, y siguiendo con la novedosa y trascendente facultad del INE para designar y promover a los integrantes de los órganos superiores de dirección en los órganos electorales locales de todo el país, y toda vez que la Constitución General no lo contempla, podemos esperar que, continuando con la inercia federal, no exista normatividad expresa que obligue una determinada cuota de género, quedando dicha omisión como una asignatura pendiente de revisar y que permita elevar el aproximado 30% de consejeras electorales y 25% de consejeras presidentes que integran los órganos administrativos de todo el país. En Jalisco debemos unirnos a las legislaciones de diversos estados como Sonora, Oaxaca, Zacatecas o Distrito Federal, que contemplan la paridad de género, o por lo menos comenzar con los estados, o por lo menos comenzar como en los estados de Baja California Sur, Chihuahua o San Luis Potosí, que establecen un tope máximo del 70% o las 2/3 partes de un mismo género. Las tablas también, por los que gusten, los números son importantes en todo el estado, y en todos los estados las mujeres conforman un 29% y el 70% es de hombres en cuanto a los consejeros que integran todo el país. Y solamente en institutos como Aguascalientes, Distrito Federal, Puebla, Querétaro, Sonora, el estado de Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas son encabezados los institutos por mujeres. Para finalizar, y sin embargo, no obstante de que no se legisle sobre la cuota de género, debemos, hombres y mujeres, afrontar el reto que implica lograr mayores niveles de confianza social en las autoridades electorales, actuando de manera conjunta legisladores, dirigentes partidistas, autoridades electorales y sociedad en general, sobre la base de la igualdad establecida en la Constitución, reconociendo los perfiles idóneos para ocupar los cargos de consejeros electorales, sin importar el origen étnico o nacional, de género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales o el estado civil, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de toda persona. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias.